El olor a café rancio y grasa quemada se había impregnado en la cuchara oxidada. En el barrio bajo de Triana, donde nadie preguntaba demasiado, era mi refugio. Llevaba 5 años borrando mi rastro y el de mi pequeña María, con bayetas y turnos interminables. A veces, al limpiar el mismo mostrador por centésima vez, ese aroma me traía recuerdos, una mezcla extraña de sándalo y lluvia, el mismo que me había asaltado la noche en que mi vida cambió para siempre. La piel se me erizó, un escalofrío que no tenía nada que ver con la fría humedad de un martes de lluvia. Era como si mi cuerpo, antes que mi mente, supiera que el peligro que tanto temía estaba a punto de cruzar esa puerta de madera desvencijada. Sentí que la respiración se me aceleraba, una punzada de pánico que subía por mi garganta. Sabía que algo no andaba bien. Hacía un rato, cuando el aguacero empezó a caer con más fuerza, la calle se había quedado extrañamente silenciosa. Ni el típico alboroto de los niños que jugaban en los charcos, ni el murmullo de los vecinos. Era un silencio pesado, el tipo de quietud que solo precede a una tormenta o a algo peor. Mi corazón golpeaba contra mis costillas, como un tambor de guerra. ¿Había vuelto a sentirlo? ¿Ese olor que me había perseguido en sueños durante media década? No, era imposible. Él nunca venía al Distrito 12. Nadie del palacio se dignaba a pisar estas calles olvidadas. Era demasiado peligroso, demasiado vulgar. Justo en ese instante, el campanilleo de la puerta, ese chirrido familiar que anunciaba un nuevo cliente, hizo que el cuchillo de café se me resbalara de las manos. El vidrio se hizo añicos contra el suelo, derramando un charco de líquido humeante y esquirlas por todas partes. Pero no fue el ruido lo que me hizo girar, ni siquiera la quemazón del café caliente en mi piel. Fue una pequeña voz que pronunció la palabra que más amaba y temía a la vez. ¡Mamá! Y ahí estaba él, Carlos Valirius, el rey de los alfas, imponente, cubriendo el marco de la puerta como una sombra colosal, con sus anchos hombros bloqueando la escasa luz de la tarde gris. A su lado, María, mi pequeña María, con su chubasquero amarillo varias tallas más grande, aferrada a su mano. Mis ojos no vieron a los guardias armados que lo flanqueaban, ni el caos del café roto. Solo vi los suyos, los de Carlos. Ojos dorados que se fijaron en mí y la forma en que el tiempo pareció detenerse, estirarse, mientras el pánico me vaciaba la sangre del rostro. Llevé una mano a mi hombro izquierdo de forma instintiva, aunque el uniforme ya lo ocultaba. Mamá, mira, dijo María, soltándose de la mano del rey para correr hacia mí, abrazándose a mis piernas. Me dio una moneda de oro y... Él también tiene la foto. Mira, mamá, mira. La niña intentó tirar de mi mano izquierda, la que cubría mi hombro. ¡Para, María! Siseé, el pánico subiendo por mi garganta como bilis. «Devuelva su moneda», le espeté a Carlos, la voz apenas un murmullo tembloroso. «No queremos caridad». Él no me prestó atención. Caminó lento, sus botas crujiendo sobre los cristales rotos. Se detuvo a unos pocos centímetros de la barra, el único escudo entre nosotros. Sus ojos, dorados y penetrantes, escudriñaban mi rostro. Buscaba algo. Vi cómo repasaba mis ojos cansados, mi pelo desordenado, el uniforme barato. Un fugaz destello de dolor, puro y sin disimulos, cruzó su cara antes de que una máscara de acero, de autoridad férrea, lo reemplazara. «La niña dice que tienes una marca», dijo Carlos, su voz profunda vibrando en mi pecho. «Muéstramela». «Mi hija tiene mucha imaginación». Mentí.
el corazón martillando tan fuerte que temí que me magullara las costillas. Es una mancha de nacimiento, una fresa, nada más. Mientes, gruñó Carlos. La palabra no era un insulto, sino una afirmación, un hecho irrefutable. Podía oír mi corazón, podía oler mis feromonas de angustia. Estiró el brazo por encima de la barra. Me encogí, retrocediendo, y agarré el cuchillo de carne de una bandeja de platos sucios. Apunté la hoja dentada al rey del norte. Los guardias detrás de Carlos levantaron sus fusiles. «¡Retírense!», rugió Carlos a sus hombres, sin apartar los ojos de mí. Miró el cuchillo en mi mano temblorosa, luego de vuelta a mis ojos. ¿Apuntarías un arma a tu rey? Apuntaría un arma al mismísimo Dios si intentara tocarme. Dije, la voz temblorosa pero feroz. Déjenos en paz. No hemos roto ninguna ley. Me robaste algo, dijo Carlos. Su voz ahora suave, casi un susurro que me heló la sangre. Yo no robé nada. Robaste 5 años, susurró él. Y tú robaste a mi hija. Solté, el secreto escapando, como un grito ahogado. Ya no tenía sentido negarlo. María era su viva imagen, salvo por el color de mi cabello. Carlos se movió más rápido de lo que mis ojos podían seguir. En un desenfoque, me desarmó con delicadeza, arrojando el cuchillo a un lado, y agarró el cuello de mi uniforme. «¡No aquí!», grité. «¡Rip!». Con un tirón rápido, rasgó la tela de mi hombro. El silencio en el comedor se volvió sepulcral, y ahí estaba, sobre mi piel pálida, latiendo con una tenue luz rítmica, la marca, la luna creciente de plata intersectada por una rosa roja sangre. Carlos la miró, su respiración se enganchó, estiró una mano, sus dedos flotando milímetros sobre mi piel, temblorosos. Cuando sus yemas finalmente rozaron la marca, una chispa de electricidad estática saltó entre nosotros, audible en la quietud de la sala. Jadeé, el placer y el dolor disparándose a través de mi vínculo. Mis rodillas flaquearon. Él me atrapó antes de que cayera al suelo. Me atrajo contra su pecho, hundiendo el rostro en la curva de mi cuello, inhalando profundamente. La bestia dentro de él se aquietó, ronroneando con una satisfacción que le sacudió los huesos. «Mía», gruñó contra mi piel. Me aparté de su pecho, las lágrimas bañando mi rostro. «No, suéltame. No me quisiste entonces. No tienes derecho a reclamarme ahora». Carlos retrocedió, sus ojos dorados llenos de confusión. «¿De qué hablas? No sabía que existías». «No mientas», grité, los años de resentimiento vertiéndose. «Te envié una carta. La envié al palacio. Te hablé del bebé y enviaste a tus guardias a decirme que, si alguna vez me acercaba a la capital, me ejecutarías por traición». La cara de Carlos se volvió de piedra. La confusión desapareció, reemplazada por una claridad letal y aterradora. La temperatura en la habitación pareció bajar 10 grados. «Nunca recibí una carta», dijo Carlos, su voz mortalmente tranquila. «Y nunca ordené que se alejara a nadie». Miró a María, que nos observaba con los ojos muy abiertos, y luego a mí. «Alguien la interceptó». Se dio cuenta Carlos, el horror de la traición calando hondo. «Alguien te mantuvo alejada de mí». «Verónica», susurré, el nombre que había temido durante media década. La mandíbula de Carlos se apretó tanto que un músculo se tensó en su mejilla. Se volvió hacia el comandante José. «José». «Sí, Majestad». «Cierre este sector, que nadie salga, que nadie entre. Sir, este es un distrito pobre. No podemos simplemente». «Dije que lo cerraran»,
rugió Carlos, sus ojos brillando con un oro peligroso. Si esta niña dice la verdad, mi compañera no está muerta. Está aquí, en este infierno. Miró a María, que ahora temblaba. Su expresión se suavizó solo una fracción. Muéstrame, María. Llévame con ella. Recuerdo cuando la enfermera, una mujer de cabello gris y ojos amables, me entregó esa llave y susurró: huye. Si doña Verónica se entera de que llevas el hijo del rey, te matará antes de que llegues al estacionamiento. En ese momento, mi mundo se fragmentó. 5 años antes, era Ana Martínez, una estudiante de medicina prometedora en la capital. 5 años antes, la noche del baile del solsticio, borracha y aturdida, tropecé en una sala VIP y pasé una noche borrosa y apasionada con un hombre que no pude ver con claridad en la oscuridad. Desperté sola, con esa marca extraña en el hombro, la misma que Carlos acaba de desgarrar, y con el eco de una voz que me hacía temblar. Nunca pregunté. Sabía quién era Verónica, la hija del presidente del consejo, la mujer que los tabloides decían que estaba destinada a casarse con el rey Carlos. Había oído los rumores, las apuestas sobre su boda. En mi familia siempre nos habían enseñado a desconfiar de los que hablaban demasiado bonito, de las promesas demasiado perfectas. Mi padre solía decir que la perfección es una ilusión, un velo para esconder la verdad más cruda. El palacio, la promesa de una vida digna para mi hijo, todo aquello sonaba tan idílico que me aterrorizó. Decidí que la miseria era preferible a un paraíso falso, especialmente si venía con una sentencia de muerte. Empecé a correr ese mismo día. Empaqué una pequeña mochila y desaparecí entre las sombras del reino, sin mirar atrás. Crié a María sola, en la miseria, aterrada de que un día los guardias reales derribaran mi puerta. Ahora, esa puerta era él mismo, con mi hija de la mano. El viaje al Palacio Obsidiana fue sofocante. Me senté en la parte trasera de la limusina blindada, pegada a la puerta, intentando fusionarme con el tapizado. María, sin embargo, estaba encantada. Sentada en el regazo de Carlos, jugaba con los gemelos de oro en sus muñecas, masticando felizmente una tableta de chocolate del minibar del coche. Carlos no había soltado mi mano. Su agarre era férreo, como si temiera que me disolvería en humo y desaparecería si aflojaba su mano. «Me estás apretando», murmuré. Los dedos de Carlos se relajaron al instante, pero no me soltó. «Lo siento, mi lobo está agitado». «¿Agitado?», me burlé mirando por la ventanilla tintada cómo aparecía el horizonte de la capital. «Nos acabas de secuestrar». «La recuperé», corrigió Carlos. «Hay una diferencia». «¿Dónde vamos a dormir?», preguntó María, mirando a su padre. «¿Tienes una litera?». «Siempre quise una litera». Carlos miró a la niña. Su expresión dura se derritió en algo profundamente triste y tierno. «Tendrás una habitación tan grande como tu casa, María. Puedes tener 10 literas si quieres». Mientras el convoy se acercaba a las puertas del palacio, unas enormes estructuras de hierro forjado adornadas con el emblema del lobo obsidiana, sentí una ola de náuseas. Este era el nido del león. Este era el territorio de Verónica. Doña Verónica Torre no era solo una socialité, era la hija del presidente del consejo. Llevaba años posicionándose como la reina de Carlos. El público la adoraba. Pensaban que era una santa. Yo, sin embargo, sabía que no. El coche se detuvo en el gran patio. Los sirvientes se alinearon en los escalones, haciendo reverencias. «Quédense cerca de mí», ordenó Carlos cuando se abrieron las puertas. Salimos al aire fresco de la tarde. Sentí las miradas del personal sobre mí.
Parecía una mendiga con mi uniforme de camarera rasgado, de pie junto al hombre más poderoso del continente. Carlos, cariño. La voz era como miel derramada sobre cristales rotos. Bajando la gran escalera había una mujer de belleza impresionante. Verónica Torre. Llevaba un vestido de seda esmeralda que abrazaba sus curvas. Su cabello rubio caía en ondas perfectas. Parecía una reina. Se detuvo a 3 escalones del fondo. Su sonrisa vaciló por un microsegundo al ver a la niña, luego a la mujer en harapos. «Carlos, cariño», dijo Verónica, recuperando la compostura al instante. Se adelantó, colocando una mano cuidada en el pecho de Carlos, ignorándome por completo. «Te perdiste la reunión del consejo. Mi padre estaba preocupadísimo. Pensamos que algo había pasado». Carlos no se inclinó ante su tacto. La miró fijamente. Por primera vez vi a la depredadora detrás de la sonrisa. «Sí pasó algo», dijo Carlos con frialdad. Los ojos de Verónica se dirigieron a mí. «Oh, ¿y quién es esta? ¿Otro caso de caridad para las cocinas?» «Cuidado, Verónica», advirtió Carlos, un gruñido bajo retumbando en su pecho. «Solo pregunto», rió ligeramente Verónica, aunque sus ojos permanecieron helados. «Huele a grasa vieja». «Huele a mi compañera», anunció Carlos. El silencio que cayó sobre el patio fue absoluto. Los sirvientes se quedaron inmóviles. La sonrisa de Verónica no solo se desvaneció, se hizo añicos. «Perdón», susurró Verónica. Carlos levantó el brazo, subiendo la manga para revelar la marca. Luego me giró suavemente, apartando la tela rasgada de mi uniforme para revelar la marca a juego. «Ana es mi compañera». Carlos se dirigió al patio, su voz resonando para que todos los guardias y sirvientes pudieran escuchar. «¿Y esto?» Puso una mano en la cabeza de María. «Ella es la princesa María, mi hija». Verónica se tambaleó hacia atrás como si la hubieran abofeteado, su rostro sin color. «Imposible», los videntes dijeron. «Los videntes mintieron», la interrumpió Carlos. «O les pagaron para que mintieran». La mirada de Verónica se clavó en mí. Por un segundo, la máscara se desmoronó por completo. Vi puro odio sin adulterar. Era la mirada de una mujer que había matado antes y volvería a hacerlo. «Bienvenida a la manada», dijo Verónica con los dientes apretados, forzando una reverencia rígida. «Debemos celebrar». «Lo haremos», dijo Carlos, guiándonos a María y a mí por las escaleras, pasando junto a la aturdida noble. «Pero primero, rodarán cabezas». Dentro del palacio, el lujo era abrumador. Suelos de mármol, candelabros de cristal, cortinas de terciopelo. Me sentía mareada. Carlos nos condujo al ala real, una sección del palacio prohibida a todos excepto a la línea de sangre. Abrió un juego de dobles puertas a una suite que era más grande que todo el restaurante. «Se quedarán aquí», dijo Carlos. «Habrá guardias apostados en la puerta 24/7. Nadie entra sin mi permiso directo, especialmente Verónica». Me senté en el borde de la enorme cama con dosel. Me sentía pequeña, insignificante. «Carlos, ella dirige la corte, su padre dirige el consejo. No puedes simplemente declararles la guerra por una corazonada». «No es una corazonada, dijo Carlos, caminando por la habitación. Sentí su miedo, Anne. Cuando la vi olí el engaño en su piel. Ella sabía de ti». Se detuvo y se arrodilló frente a mí, tomándome las manos. «Necesito que me digas exactamente lo que pasó hace 5 años», dijo, sus ojos suplicantes. «Cada detalle. ¿A quién le entregaste la carta? ¿Quién habló contigo?» Tomé una respiración profunda. Le di la carta a un mensajero. Llevaba el escudo real. 2 días después, un hombre vino a mi apartamento.
Tenía una cicatriz que le atravesaba el ojo izquierdo. Me dijo que te reíste cuando la leíste. Dijo que me llamaste un error de borracha y que si intentaba reclamar que el niño era tuyo, me silenciarías permanentemente. La cara de Carlos se puso gris. ¿Una cicatriz en el ojo izquierdo? Sí. Carlos se puso de pie, yendo hacia la ventana. Miró su reino, sus manos apretadas en puños tan fuertes que sus nudillos se pusieron blancos. Eso describe al teniente Delgado, dijo Carlos en voz baja, mi jefe de seguridad personal en ese momento. ¿Dónde está ahora?, pregunté. Se jubiló hace 3 años, dijo Carlos, con una súbita y enorme pensión que no provenía del tesoro real. Se volvió hacia mí. La mirada en sus ojos era aterradora. Voy a encontrarlo, Ana, y él me va a decir quién le pagó. En ese momento llamaron a la puerta. ¡Adelante!, ladró Carlos. Era una joven doncella, temblorosa, sosteniendo una bandeja de plata con una tetera. Su Majestad, doña Verónica envió esto. Dijo que los nuevos huéspedes podrían tener sed después de su viaje. Relajante. Carlos miró el té, se acercó, cogió la taza y la olfateó. Ajenjo, susurró enmascarado con menta. Jadeé, tirando de María sobre mi regazo. Carlos estrelló la taza contra la pared. El líquido oscuro burbujeó donde golpeó la pintura. No está perdiendo el tiempo, dijo Carlos. Sabe que su tiempo se ha agotado. Se volvió hacia la doncella que sollozaba de terror. Sal, no le digas a nadie lo que pasó aquí. La doncella huyó. Carlos fue a la pesada puerta de roble y la cerró con llave. Se volvió hacia mí con una expresión sombría. Estamos bajo asedio, Ana, dentro de mi propia casa. ¿Qué hacemos?, pregunté, abrazando fuerte a María. Carlos se acercó a la cama. Se sentó y nos rodeó con sus brazos a ambas, su cuerpo una sólida pared de calor y protección. Esta noche sobrevivimos, dijo. Mañana, caso. Momentos como este, en los que mi vida se convirtió en una película de terror, me hacen pensar en cómo uno se aferra a lo que conoce. Hace una semana, mi mayor preocupación era si tendría suficiente para el alquiler, o si María se resfriaría por la lluvia. Ahora estoy en un palacio, amenazada por una mujer que me odia a muerte, y el hombre que creía muerto, que es el padre de mi hija y el rey, me dice que estamos bajo asedio. ¿Es esto real? ¿Podríamos haber tenido una vida normal si él hubiera recibido mi carta? Si yo no hubiera huido. A veces, en las noches de insomnio, la mente empieza a divagar, a cuestionar cada decisión. Una parte de mí siente que estoy aquí por error, que soy una impostora en este mundo de cristal y mármol. Mi padre, en paz descanse, siempre decía, el miedo es un veneno lento, pero mata con certeza. Quizás lo correcto era tener miedo. No lo sé, realmente no lo sé. Pero ahora estoy aquí. El reloj de la chimenea dio 3 campanadas. Era la parte más profunda de la noche, la hora en que el Palacio Obsidiana parecía menos un hogar y más un mausoleo. Dentro de la suite real, yo no había dormido. Sentada en un sillón de terciopelo, directamente frente a la puerta del dormitorio, con un pesado candelabro de plata en mi regazo para usarlo como arma. María dormía en la enorme cama detrás de mí, enterrada bajo una montaña de edredones, soñando los sueños pacíficos de una niña que no sabía que su vida estaba siendo casada. Carlos estaba junto a las puertas del balcón, abotonándose una camisa táctica negra. Se había quitado el traje de rey y se había vestido con la ropa de un depredador, botas de combate, pantalones cargo oscuros y una funda atada a su muslo. ¿Te vas?, dije.
No era una pregunta. Carlos se volvió. La luz de la luna capturó los ángulos afilados de su rostro, resaltando el agotamiento y la rabia que bullían bajo su piel. No puedo quedarme aquí y esperar a que ataquen de nuevo. El té fue un disparo de advertencia. Si no devuelvo el golpe esta noche, pensarán que soy débil. Vas a buscarlo, susurré. Al hombre de la cicatriz. Delgado, confirmó Carlos. Sabe dónde están enterrados los cuerpos, porque él fue quien cavó las tumbas. Cruzó la habitación y se arrodilló frente a mí. La disparidad de nuestro poder era palpable. Él era un arma letal y yo era una camarera cansada. Sin embargo, me miraba con una reverencia que me cortó la respiración. José está fuera de la puerta con 4 de mis guardias personales pretorianos, dijo Carlos, su voz baja y urgente. Tienen órdenes de matar a cualquiera que se acerque a esta ala, incluido el primer ministro. No abras la puerta a nadie que no sea yo. ¿Entiendes? Asentí, apretando el frío metal del candelabro. Vuelve. Siempre, juró Carlos. Se inclinó, dándome un beso breve y ardiente en la frente. Luego se deslizó hacia el balcón y desapareció en la noche, cayendo 3 pisos hasta el jardín de abajo con el silencio de un fantasma. Perspectiva de Carlos. La lluvia había vuelto, azotando el parabrisas del sedán negro sin distintivos mientras yo conducía hacia las afueras de la ciudad. Esta vez no me dirigía al barrio bajo. Iba al sector dorado, un vecindario de extensas fincas donde generales retirados y políticos corruptos gastaban su dinero manchado de sangre. Delgado vivía en una fortaleza de cristal y acero con vistas al río, una casa comprada al precio de la felicidad de un rey. No me molesté con el intercomunicador. Aparqué el coche en la puerta, caminé hasta las barras de acero y las agarré. Con un gruñido que vibró en el aire húmedo, arranqué el mecanismo de bloqueo electrónico del pilar de hormigón. La puerta se abrió con un chirrido de metal torturado. Subí por el camino de entrada. Las luces de seguridad se encendieron. 2 guardias de seguridad privados, músculo contratado, salieron de las sombras del porche. «¡Propiedad privada!», gritó uno echando mano a una pistola. No disminuí el paso. «¡Vivan y sálvense!». Los guardias dudaron, vieron mis ojos dorados y brillantes. Oyeron el abrumador poder alfa. El instinto de autoconservación se impuso. Dejaron caer sus armas y corrieron hacia el bosque. Pateé la puerta principal. La madera se astilló como cerillas. Dentro, la casa olía a whisky caro y a miedo. El teniente Delgado, ahora un hombre de unos 50 y tantos, estaba sentado en su salón con una maleta abierta sobre la mesa de café. Había visto las noticias. Sabía que el rey había regresado con una niña. Delgado levantó la vista, su rostro pálido. La cicatriz que le atravesaba el ojo izquierdo tembló. «Sabía que vendrías. No corriste lo suficientemente rápido», dije, cerrando la puerta detrás de mí. El sonido resonó como un disparo. «Tengo dinero», balbuceó Delgado, poniéndose de pie, sus manos temblorosas. «Millones en cuentas offshore. Puedo transferirte todo». Me reí. Era un sonido oscuro y sin humor. «¿Crees que quiero tu dinero? Vendiste a mi familia, Delgado. Me miraste a los ojos durante 5 años. Me viste llorar por una mujer que creía muerta. Y no dijiste nada». Me moví. Crucé la habitación en un parpadeo, agarré a Delgado por el cuello y lo estrellé contra la pared. Una colección de costosos platos de porcelana se estrelló contra el suelo. «¿Quién te pagó?», rugí, mi voz cambiando a la distorsión gutural del lobo. «No puedo», jadeó Delgado arañando mi agarre de hierro. «Me matarán». «Actualmente estoy sujetando tu tráquea», le recordé, apretando más. «Podrían matarte después.
yo te mato ahora. La cara de Delgado se puso morada. Torre, fue el concejal Torres. Me congelé. Esperaba a Verónica, pero escuchar el nombre de su padre confirmó la magnitud de la conspiración. Lord Marcos Torres era el jefe del Consejo de Ancianos. Era el hombre que había firmado los tratados, el hombre que había sido una figura paterna para mí después de la muerte de mi padre. ¿Y Verónica?, pregunté, aflojando un poco el agarre para que el traidor pudiera respirar. Ella, ella orquestó la carta, silbó Delgado. La interceptó en la sala de correo. Se la llevó a su padre. Torres me dijo que me deshiciera de la chica. Dijo que una camarera de los barrios bajos contaminaría la línea de sangre real. Quería que te casaras con Verónica para fusionar el ejército y el consejo. Lancé a Delgado al sofá. El hombre mayor tosió violentamente, masajeando su garganta magullada. ¿Sabían sobre la niña? Delgado desvió la mirada. Sí, Verónica quería que mataran al bebé. ¿Torres? Torres dijo que dejáramos correr a la madre. Pensó que las dificultades de los barrios bajos matarían al bebé de forma natural. No quería la sangre directamente en sus manos. Una furia fría se instaló en mi pecho. Era más fría que la lluvia de fuera. No solo me habían separado de mi compañera, habían apostado por la muerte de mi hija por pobreza. «Tienes una opción, Delgado», dije, sacando una grabadora digital de mi bolsillo. «Confiesa todo ahora o suelto a mi lobo y está muy, muy hambriento». Delgado miró la grabadora, luego a la bestia dorada que habitaba en mis ojos y comenzó a hablar. 2 días después, el Palacio Obsidiana estaba en un frenesí. La noticia del regreso del rey Alfa con una mujer misteriosa se había filtrado a la prensa, probablemente por obra de Verónica. Para controlar la narrativa, el consejo me había forzado la mano. Invocaron una antigua tradición, la Gala de la Luna Llena. Era un evento obligatorio donde el Alfa presentaba a su posible compañera a la élite de la manada para su aprobación. En la seguridad de la suite real, me miré en el espejo de cuerpo entero. Apenas reconocía a la mujer que se reflejaba. Los estilistas del palacio, bajo la estricta supervisión de Carlos para evitar cualquier sabotaje, me habían transformado. Mi cabello, antes desordenado y opaco, era ahora una brillante cascada de ondas castañas. Mi piel, generalmente pálida por el agotamiento, brillaba con salud. Llevaba un vestido de terciopelo azul noche, con los hombros al descubierto y una raja que subía por el muslo izquierdo. Era elegante, regio y desafiante, pero el detalle más importante era el escote. Estaba cortado específicamente para revelar la marca en mi hombro izquierdo. «Pareces una reina», dijo una vocecita. Me volví. María estaba sentada en la cama con una versión en miniatura del vestido azul. Parecía una muñeca, pero sus ojos tenían una madurez que me partió el corazón. «Me siento como una impostora», admití, agachándome para arreglar la banda de María. «Esta gente no son como nosotras, María. Se comen a tiburones como nosotras para el desayuno». «Papi también es un tiburón», dijo María con naturalidad. «¿Y le gustas?». Sonreí débilmente. «Sí, él es el tiburón más grande». La puerta se abrió y Carlos entró. Se detuvo en seco. Llevaba su uniforme de gala militar, túnica negra, galones dorados, medallas de valor brillando en su pecho y una pesada capa de terciopelo sobre un hombro. Parecía increíblemente apuesto y absolutamente intimidante. Se acercó a mí, sus ojos devorándome. «Si no tuviera que presentarte a estos buitres, cerraría esta puerta con llave y te mantendría aquí para siempre». «Eso suena a amenaza», bromeé, aunque mi pulso se aceleró. «Es una promesa».
murmuró Carlos, besando mis nudillos. ¿Estás lista? No, dije con honestidad, pero no dejaré que me vean temblar. Bien, porque esta noche no es solo una fiesta, es un campo de batalla. El gran salón de baile era un mar de diamantes, seda e hipocresía. 500 de los hombres lobo más poderosos del continente estaban reunidos, sosteniendo copas de champán de cristal, susurrando por lo bajo. Cuando el heraldo anunció, Su Majestad, el rey Carlos Valirius y sus invitados, la sala se quedó en silencio. Carlos descendió la gran escalera conmigo del brazo y María de la otra mano. No caminaba, merodeaba. Su cabeza estaba alta, su expresión desafiando a cualquiera a hablar. Igualé su paso, la barbilla erguida, exponiendo mi cuello, una señal de sumisión a mi alfa, pero de desafío a todos los demás. Al pie de las escaleras, la multitud se abrió. De pie en el centro del salón, como una víbora en un lecho de flores, estaba doña Verónica. Llevaba un vestido blanco, un movimiento calculado para parecer inocente y nupcial. Su padre, el concejal Torres, estaba a su lado. Era un hombre alto de cabello plateado y una sonrisa de abuelo que no alcanzaba sus ojos fríos y calculadores. Su Majestad y señorita Martínez, dijo Torres, haciendo una reverencia. Bienvenidos. Concejal, asintió Carlos, su voz cortante. Creo que conoce a mi hija, María. Torres miró a la niña. Por una fracción de segundo, el disgusto brilló en sus ojos. Una niña encantadora, aunque uno se pregunta sobre su pedigrí. El insulto fue sutil, pero caló. La multitud murmuró. Su pedigrí, dijo Carlos, su voz amplificándose por la sala sin necesidad de micrófono. Es Valirius, es de sangre real, y Ana es mi compañera. ¿Lo es? Verónica dio un paso adelante, su voz dulce y venenosa. Es una historia raimoniana, Carlos. De verdad. Pero debemos ser cuidadosos. Existen tecnologías. Los tatuajes pueden falsificarse. Los olores pueden enmascararse con químicos. El pueblo necesita pruebas antes de que aceptemos a una extraña de los barrios bajos como nuestra reina. La marca es la prueba, gruñó Carlos. La marca puede ser falsificada. Contraatacó Verónica, girándose hacia la multitud. Solo hablo por la seguridad de la manada. No podemos dejar que una cazafortunas se infiltre en la línea real. Propongo una prueba. Apreté el brazo de Carlos. Sintiendo que su violencia aumentaba, di un paso adelante, soltando a Carlos. ¿Qué tipo de prueba? Pregunté, mi voz firme. Verónica sonrió. Era la sonrisa de una depredadora que ya había tendido la trampa. La piedra lunar. Conoces la leyenda, ¿no? La antigua piedra en la sala de los ancestros. Si una verdadera compañera destinada la toca, brilla en blanco. Si una impostora la toca, la quema. Un jadeo recorrió la sala. La piedra lunar era un artefacto de inmenso poder. Hazlo, dijo Carlos de inmediato. Traigan la piedra. No hay necesidad de traerla, dijo Torres suavemente. La hemos traído aquí para la ocasión. 2 guardias rodaron un pedestal cubierto con una tela de terciopelo. Torres quitó la tela. Debajo yacía una piedra tosca y irregular que pulsaba con una tenue luz inquietante. Miré la piedra. Sentí una extraña atracción hacia ella. «Anda», se burló Verónica. «A menos que tengas miedo». Carlos se acercó a mí. «No tienes que hacer esto. No me importa lo que piensen». «Sí me importa», susurré. «Si no hago esto, a María la llamarán bastarda para siempre». Caminé hacia la piedra. La sala estaba tan silenciosa que se podía oír la lluvia afuera. Estiré la mano. Mi mano tembló ligeramente.
Tomé aire y apoyé la palma contra la fría roca. Por un segundo, nada sucedió. Verónica sonrió con suficiencia. Vean, nada. Es una ¡boom! Una onda de choque de luz blanca, pura y cegadora explotó de la piedra. No solo brillaba, irradiaba como una estrella. La fuerza de la luz derribó a Verónica. Los vitrales del salón de baile vibraron. La luz se arremolinó por mi brazo, envolviéndome como un ser vivo, y se disparó hacia el aire formando la imagen de un lobo masivo aullando en la luna. Jadeé, retirando la mano, ilesa. La multitud cayó de rodillas. Esto no era solo aceptación, era una proclamación divina. Carlos rugió de risa, un sonido de puro triunfo. Se acercó, me agarró y me besó ferozmente frente a toda la corte. «¡Contemplad a vuestra reina!», gritó Carlos. La multitud comenzó a vitorear, coreando, «¡Reina Ana! ¡Reina Ana!». Pero en una esquina, el concejal Torres ayudó a su hija a levantarse del suelo. El vestido de Verónica estaba manchado de vino por la caída. Su rostro estaba retorcido en una máscara de pura locura. «Esto no ha terminado», le susurró Torres. «Plan B». Verónica asintió, limpiándose la sangre del labio. «Prepara al equipo. Si no puedo ser la madre del heredero, entonces no habrá heredero». La celebración duró hasta el amanecer. Yo estaba agotada pero eufórica. Por primera vez en 5 años, no me sentía una fugitiva. Sentía que pertenecía. Carlos había sido arrastrado por un grupo de generales que querían jurar lealtad a la nueva reina. Aproveché la oportunidad para llevar a María a la cama, arriba. «Estoy cansada, mamá», bostezó María mientras caminábamos por el largo pasillo alfombrado del ala real. «Lo sé, cariño. Solo unos pasos más», dije. Llegamos a la puerta de la suite. Los guardias hicieron una reverencia y la abrieron. Entré, girando para cerrar la puerta con llave detrás de mí, como siempre hacía. «Mamá», me congelé. La voz no venía de detrás de mí. Venía del baño. Me di la vuelta. María no estaba. «¡María!», grité, el pánico encendiéndose al instante. Acababa de tener su mano. «¡María!». Corrí de vuelta al pasillo. Los guardias estaban allí, con aspecto confuso. «¿Dónde está?», grité. «¿Dónde está la princesa?». Ella entró con usted, Su Majestad», balbuceó un guardia. «No está ahí dentro». Corrí de vuelta a la habitación. Miré debajo de la cama, en el armario, en el balcón. Nada. Entonces lo vi. En la almohada de la cama había una sola rosa negra y una nota. Agarré la nota. Mis manos temblaban tan violentamente que rasgué el papel. «La sangre de la plebeya debe ser purgada. Ven al viejo campanario sola. Si le dices al alfa, la niña muere». Mi mundo se derrumbó. Mi visión se nubló. Un grito desgarrador salió de mi garganta, crudo y primitivo. «¡Carlos!». Abajo, en el salón de baile, Carlos dejó caer su copa de champán. El vínculo, la conexión psíquica entre compañeros, gritó en su cabeza. Sintió mi terror como un golpe físico. «¡Muévanse!», rugió empujando a un general a un lado. Corrió hacia las escaleras, su lobo tomando el control, su velocidad desdibujándose. Irrumpió en la habitación segundos después y me encontró en el suelo, aferrándome a la nota, sollozando histéricamente. «¡Se la llevaron!», balbuceé. «¡Se llevaron a mi bebé!». Carlos arrebató la nota. La leyó en un instante. Sus ojos se volvieron completamente negros. Sin oro, solo el vacío. «José», bramó Carlos, su voz sacudiendo los cimientos del palacio. El comandante José apareció en la puerta, con el arma desenvainada. «Cierren la ciudad», ordenó Carlos, su voz desprovista de toda humanidad. «Cada carretera, cada túnel,
cada vía aérea. Si una mosca sale de esta ciudad, ejecutaré al guardia fronterizo. ¿A dónde vas?, grité, agarrándole el brazo. La nota dice sola. Quieren que vaya sola para poder matarlas a ambas, dijo Carlos levantándome. Cometieron un error. Creen que juego según las reglas. Se acercó a la pared y sacó una enorme espada ancha de su soporte de exhibición. La hoja era de acero antiguo, forjada para matar bestias sobrenaturales. Verónica y Torres están en el campanario. Van a intentar realizar un ritual, un sacrificio para romper el vínculo. Me miró. ¿Puedes correr? Me limpié las lágrimas. Mi rostro se endureció. La madre asustada se había ido. La loba estaba aquí. Correré, dije, y la mataré. Bien, dijo Carlos. Vamos de casa. El viejo campanario era una ruina en el borde de los terrenos del palacio, una reliquia de un tiempo más oscuro. Un trueno retumbaba en lo alto mientras Carlos y yo nos acercábamos a través del denso bosque. Podíamos olerlos. El hedor de los renegados, mercenarios contratados, rodeaba la torre. Hay 10 de ellos en el suelo, susurró Carlos, sus sentidos extendiéndose en la oscuridad, y 2 en la cima. María, pregunté. Puedo oír su latido. Es rápido pero fuerte. Está viva. Carlos se volvió hacia mí. Yo me encargaré de los de abajo. Tú ve a la torre. No te detengas por nada. Ten cuidado, dije. Carlos sonrió, y fue lo más aterrador que había visto. La cautela es para los hombres. Yo soy un monstruo. Salió disparado de entre los árboles. El claro estalló en caos. Carlos no usó una pistola. Usó la espada y sus garras. Se movía como un torbellino de muerte. Los mercenarios le disparaban, pero él era demasiado rápido, esquivando balas, seccionando miembros. Yo no miré. Corrí hacia la puerta de la torre. Un renegado se interpuso en mi camino. Un lobo enorme con la cara marcada. ¿A dónde crees que vas? No disminuí la velocidad. Agarré una roca irregular del suelo y, impulsada por la adrenalina y la rabia maternal, la estrellé contra la sien del renegado. Cayó. Abrí la puerta de una patada y subí corriendo las escaleras de piedra en espiral. Me ardían los pulmones, me gritaban las piernas, pero podía oír a María llorar. Irrumpí en el tejado de la torre. La escena era una pesadilla. María estaba atada a la gran campana de hierro, sus pies colgando del borde. Verónica estaba a su lado, sosteniendo una daga de plata. El concejal Torres estaba cantando en una lengua muerta, sosteniendo un cuenco de hierbas humeantes. ¡Mamá!, gritó María. Verónica se dio la vuelta. El viento azotó su cabello por su rostro. Tú, se suponía que no vendrías sola. Suéltala, Verónica, dije, pisando el tejado de piedra mojado. Esto es entre nosotras. Lo es, espetó Verónica. Me robaste mi vida. Nací para ser reina. Naciste para ser una psicópata, escupí. ¡Mata a la mocosa, Verónica!, gritó Torres, deteniendo su canto. Hazlo ahora. Verónica levantó la daga. No, grité. Me lancé hacia adelante. No era una guerrera entrenada, no sabía artes marciales, pero era una madre. Plaqué a Verónica, estrellándola contra la barandilla de piedra. La daga se deslizó por el suelo. Verónica era más fuerte, impulsada por años de entrenamiento de combate. Me golpeó en la cara, partiéndome del labio. Me tambaleé hacia atrás. Verónica me agarró por el cuello y me empujó por el borde de la barandilla. Colgaba sobre la caída de 30 metros, mis talones raspando contra la piedra mojada. Las manos de Verónica me apretaban el cuello. «Muere, basura», silbó Verónica. De repente, una sombra cayó sobre nosotras. Torres gritó. Verónica levantó la vista.
Carlos había trepado por el lateral de la torre. Saltó por el parapeto, aterrizando detrás de Torres. No dudó. Le dio un revés al concejal, enviando al anciano volando contra la pared. Torres se desplomó, inconsciente. Carlos se volvió hacia Verónica. Verónica soltó mi garganta, en estado de shock. Volví a subir al tejado, jadeando por aire. «Carlos, espera», suplicó Verónica, levantando las manos. «Fue mi padre. Me obligó». Carlos caminó hacia ella. No parecía un rey. Parecía el día del juicio final. «Tocaste a mi hija», dijo Carlos suavemente. Agarró a Verónica por la parte delantera de su vestido y la levantó del suelo. La mantuvo suspendida sobre el borde de la torre, la misma caída por la que ella había intentado arrojarme. «Carlos, por favor», chilló Verónica. «Soy noble. No puedes matarme». «No eres nada», dijo Carlos. No la dejó caer. Eso sería demasiado fácil. La tiró de nuevo y la arrojó al suelo a mis pies. «Es tuya», dijo Carlos. Miré a la mujer que había hecho de mi vida un infierno. Miré la daga en el suelo. La recogí. Verónica se encogió. «No, por favor». Caminé hacia las cuerdas que ataban a María. Usé la daga para cortarlas. María cayó en mis brazos, sollozando. Abracé fuerte a mi hija, luego miré a Verónica. «No te mataré», dije con frialdad. «La muerte es demasiado rápida». Me volví hacia Carlos. «Despójalos de sus títulos, lánzalos a las celdas negras, deja que se pudran en la oscuridad, olvidados, que sean las nadies que tanto odian». Carlos sonrió, sus ojos brillando de orgullo. «Como mi reina ordena». 6 meses han pasado desde aquella noche en el viejo campanario. El reino Obsidiana se ha transformado. Con la corrupción de la familia Torres erradicada, Carlos ha lanzado una reforma masiva. Los fondos que antes iban a cuentas secretas ahora se canalizan hacia el barrio bajo de Triana. El orfanato donde María vivió fue reconstruido en una escuela de vanguardia. La Cuchara Oxidada es ahora una panadería comunitaria, llena de vida y de aromas agradables. Es una tarde soleada en los jardines del palacio. Me siento en una manta de picnic, observando a María perseguir una mariposa. María ya no lleva harapos. Viste un alegre vestido de verano amarillo, y su risa resuena clara y feliz. Carlos yace con la cabeza en mi regazo, los ojos cerrados, con un aspecto más tranquilo de lo que lo había visto en décadas. Ha cambiado su uniforme militar por una sencilla camisa de lino. «¿En qué piensas?», pregunté, pasando mis dedos por su cabello oscuro. Carlos abrió un ojo. «Pienso que necesito enviarle una cesta de frutas al teniente Delgado». Me reí. «¿Una cesta de frutas? Lo encerraste de por vida en una prisión de máxima seguridad». «Sí, pero mantuvo la grabación». Carlos sonrió con suficiencia. «Esa grabación me ayudó a purgar a la mitad del consejo». Se incorporó, envolviéndome la cintura con un brazo. Me acercó, inhalando mi aroma. Vainilla, humo de leña y hogar. «¿Sabes?», dijo Carlos seriamente. «María ha estado pidiendo algo». «Un pony», adiviné. «Porque no tenemos espacio para un pony». «No». Carlos sonrió, su mano descansando suavemente sobre mi vientre. «Quiere un hermano». Me sonrojé, cubriendo su mano con la mía. Bueno, el médico real dijo que las náuseas matutinas empezarían pronto. Carlos se congeló, sus ojos se abrieron de par en par. «Ana», asentí, lágrimas de felicidad asomando a mis ojos. «Vas a ser padre de nuevo, Carlos. El rey Alfa, el azote del norte, el hombre que hacía temblar a los ejércitos, lanzó un grito de alegría que sobresaltó a los pájaros de los árboles. Me derribó sobre la suave hierba, salpicando mi rostro con besos, mientras María corría, riéndose, para unirse al montón.
Te amo, susurró Carlos contra mis labios. Yo también te amo, respondí. Y aquí estamos hoy, en medio de un palacio que aún me parece irreal, con dos niños y un lobo a mi lado. ¿Qué si fue todo fácil? Ni por asomo. A veces la sombra del pasado sigue acechando. Los fantasmas de las decisiones equivocadas aún susurran en las noches. Pero la vida, me he dado cuenta, rara vez es un cuento de hadas perfecto. No hay arcos emocionales limpios, solo un revoltijo de sentimientos, dudas y momentos de pura felicidad que valen oro. Estoy segura de que tomé la decisión correcta hace 5 años, aún me lo pregunto. Pero también estoy segura de que lo correcto ahora es seguir adelante, construir este nuevo capítulo, imperfecto, pero nuestro. Eso es la vida, ¿verdad? Un hermoso y caótico